La primera vez que mi padre Isidro profanó mi cama, el aire seco de Zacatecas se llenó con dos sonidos, mis sollozos ahogados contra la almohada de plumas y el murmullo de mi madre rezando el rosario en la habitación contigua, pidiéndole a Dios que me diera fuerzas para soportarlo. Yo tenía 12 años, y esa noche aprendí que el silencio de una madre puede ser más violento que los actos de un padre. Ahora tengo 78. Mis manos son mapas de cuero arrugado, cada línea una quebrada seca, en la tierra colorada que me vio nacer. El sol de sombrerete, un sol de plomo y plata, ya no quema mi piel. La acaricia como a una vieja conocida. Me siento en este patio, el mismo patio de la hacienda La Milagrosa donde crecí, y veo a mi bisnieta Itzel correr tras las gallinas. Ann tiene 12 años. La misma, y a veces, cuando la luz del atardecer le da en el cabello negro y liso, mi corazón se detiene un instante, porque veo el fantasma de la niña que fui, la que jugaba aquí mismo sin saber que las bestias más peligrosas no están en el campo, sino que duermen bajo tu propio techo y llevan tu misma sangre. Mi padre, don Isidro Valdés, era un hombre de presencia, alto, de hombros anchos, y una voz que podía calmar a un caballo salvaje o a un peón rebelde con la misma facilidad. Para todo el pueblo, era un pilar, el patrón justo, el hombre que donaba a la iglesia cada domingo y cuya palabra era ley. Su olor era una mezcla de tierra, sudor de caballo y el tabaco que mascaba. De la autoridad, era del poder, el olor que, durante años, me provocaría arcadas en la oscuridad de la noche. Mi madre, Soledad, era su sombra, una mujer pequeña, devota hasta los huesos, que vivía con un rosario permanentemente enredado en sus dedos. Su mundo era la casa, la cocina y la capilla en su voz. Un susurro. Me enseñó a bordar, a rezar y sobre todo, a callar. Una buena mujer es una mujer discreta. Amalia me decía, el honor de la familia descansa en el silencio de sus mujeres. Entendí entonces el peso terrible de esa lección. Creía que se refería a los chismes del pueblo, a no hablar mal de las vecinas. Pobre de mí, aunque inocente era. La hacienda era mi universo. Un laberinto de adobe, piedra y bugambillas que se derramaban como sangre sobre los muros blancos. Yo conocía cada rincón, cada escandite. Me gustaba subir al techo del granero para ver cómo el sol se hundía detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y violeta. Me sentía libre allí arriba, lejos de la mirada pesada de mi padre y la piedad sofocante de mi madre. Aquella noche, la noche en que todo se rompió, hubo una fiesta en la hacienda para celebrar la cosecha. Los músicos tocaron hasta tarde, el mezcal corrió como un río, y los hombres reían con las caras rojas y los ojos brillantes. Yo ayudé a servir, sintiéndome casi una mujer con el vestido nuevo que mi madre me había cosido. Mi padre bebió mucho. Lo vi reír con sus compadres, su mano siempre posesiva en el hombro de mi madre o en la nuca de algún trabajador. A mí me pellizcó la mejilla y me dijo, Ann, ya eres casi una mujercita, mi amapola. Sus ojos tenían un brillo extraño que no supe descifrar, un hambre que me heló por dentro. Más tarde, cuando el silencio por fin reclamó la hacienda, me fui a mi cuarto estaba agotada. La casa olía a alcohol, a comida y a cansancio. Me dormí casi al instante, abrazada a una muñeca de trapo y entonces soñé. Soñé que una gran serpiente se arrastraba sobre mí, pesada, asfixiante. Su piel era áspera y olía a tabaco desperte. No era un sueño, era mi padre. En su peso me aplastaba los huesos. Una de sus manos, grande y callosa, como la raíz de un mezquite, me tapaba la boca con una fuerza brutal. She, mi amapola, no hagas ruido, tu madre está rezando por nosotros, susurró en mi oído. Su aliento era un vapor agrio de mezcal, y fue entonces cuando lo oí, a través de la pared, el leve
rítmico chasquido de las cuentas del rosario de mi madre. Santa Acompañado María, por Madre su de murmullo Dios, incesante, ruega por nosotros, pecadores. No griter. No podía. En el aire. No me llegaba a los pulmones. El dolor fue una cuchilla de obsidiana que me partió en dos. Miré hacia la puerta, hacia la pared que me separaba de mi madre, y en mi mente infantil le supliqué: Mamá, ayúdame, mamá. Dile que pare. Mamá, pero las oraciones al otro lado del muro no cesaron. Se convirtieron en la banda sonora de mi propia crucifixión. Cada ruega por nosotros era un golpe. Cada hora, y en la hora de nuestra muerte, era una nueva embestida. Dios y mi padre se habían puesto de acuerdo para destruirme, y mi madre era su cómplice devota. Cuando terminó, se levantó sin decir palabra, se ajustó los pantalones y salió de mi cuarto, cerrando la puerta con un cuidado que era casi obsceno. Me quedé hecho un ovillo sobre las sábanas manchadas, temblando en un silencio que zumbaba. El murmullo de las oraciones se había detenido. La casa estaba en paz, una paz de cementerio. A la mañana siguiente, en el desayuno, el sol entraba por la ventana, como si nada hubiera pasado. Mi padre comía sus chilaquiles con apetito, hablando de los precios del ganado. Mi madre me sirvió el café sin mirarme a los ojos. Sus párpados estaban hinchados. Vi el rosario de hueso sobre la mesa, junto a su plato. Quise gritar, quise volcar la mesa, quise clavarle un cuchillo en el pecho a ese hombre que me sonreía como si fuera el mejor de los padres. Pero recordé la lección de mi madre: el honor de la familia descansa en el silencio de sus mujeres. Y callé. Tenía 12 años, y mi infancia había sido enterrada en una tumba sin nombre, bajo el peso de un rosario y el silencio de una oración. Si la voz de Dios puede oírse, incluso en el silencio más atroz. Suscríbete para descubrir cómo una niña aprende a construir un refugio dentro de su propia piel. Déjanos un amén en los comentarios si crees que la fe puede ser tanto un escudo como una jaula. Y dinos también, ¿desde qué ciudad nos acompañas en este viaje? Después de aquella primera noche, el silencio de la hacienda, la milagrosa, cambió. Antes era un silencio pacífico, lleno del zumbido de los insectos y el susurro del viento en los pirules. Después, se convirtió en un silencio denso, pesado, un animal agazapado en cada esquina. Un silencio que lo sabía todo. Los peones lo sentían. Las sirvientas lo respiraban. Veían mis ojos, antes curiosos y vivarachos, ahora opacos, y siempre alerta, como los de un venado que ha olido al depredador. Mi risa se secó junto con el lecho de los arroyos. En mayo, la visita de mi padre a mi cuarto se convirtió en un ritual, una liturgia macabra, oficiada por mi madre. El rosario de hueso era la campana que anunciaba el inicio del servicio. Algunas noches, yo estaba en la cocina y oía el tintineo familiar desde su habitación. Era un sonido sutil, casi imperceptible para otros, pero para mí era un trueno que me partía el alma. Mi estómago se convertía en una piedra de hielo. El pan que estuviera comiendo se me hacía ceniza en la boca. Sabía que más tarde, cuando la casa estuviera a oscuras, la puerta de mi cuarto se abriría sin hacer ruido. Aprendí a leer las señales. Si durante la cena mi padre bebía más de la cuenta, si su humor era oscuro por un mal negocio o un problema con el ganado, la probabilidad aumentaba. Y mi madre, en esos días, se volvía aún más piadosa. La oía rezar con más fervor, con una urgencia que no era para salvar mi alma, sino la suya. Un día, mientras bordábamos juntas un mantel para el altar de la capilla, tomó la mano. Sus dedos eran fríos y delgados. El sufrimiento nos purifica, Amalia, me dijo, sin levantar la vista de la tela. Las mujeres de esta familia somos fuertes, porque sabemos aceptar el sacrificio. Es la cruz que Dios nos da. Cargarla con dignidad es nuestro único deber. Su voz era suave, casi un arrullo, pero sus palabras eran cadenas. En ese momento entendí que mi madre
No era una espectadora pasiva de mi infierno. Era la arquitecta. Me estaba enseñando a aceptar lo inaceptable, a llamar sacrificio a la atrocidad, a confundir la voluntad de un hombre perverso con la voluntad de Dios. Me estaba adiestrando para ser una víctima perfecta y silenciosa, obediente y rota a mi cuerpo. Dejó de ser mío. Se convirtió en un territorio ocupado, una propiedad de mi padre, que él usaba a su antojo. Así que construí una fortaleza en mi interior. Aprendí a disociar. Mientras él estaba sobre mí, yo me iba. Mi mente se escapaba por la ventana y volaba hacia las estrellas. Contaba las grietas del techo de vigas. Seguía con la mirada el camino de una araña en su tela. Recitaba en mi cabeza las tablas de multiplicar que el maestro nos enseñaba en la escuela del pueblo. Me convertí en dos personas, a la niña cuyo cuerpo era un campo de batalla, y el espíritu que observaba la carnicería desde una distancia segura, muy, muy lejos. El mundo exterior se volvió mi único refugio. Pasaba horas en el campo, caminando por la tierra, áspera y llena de espinas. El peligro del campo era honesto. Una víbora de cascabel te avisaba antes de atacar. Las espinas de un ópol se veían, no se disfrazaban de caricias. Prefería 1000 veces el dolor limpio de una caída o el rasguño de una rama a la caricia sucia de mi padre. El sol de Zacatecas me curtía la piel, y yo le agradecía, porque sentía que estaba construyendo una armadura, una capa más gruesa entre el mundo y mi carne. Había una cocinera en la hacienda, una mujer ya vieja llamada Lupe, de rostro surcado como un mapa antiguo y ojos negros y profundos como pozos. Lupe nunca dijo una palabra, pero lo sabía. Lo veía en la forma en que me apartaba la mejor tortilla, la más inflada y suave. Lo sentía en cómo su mano rugosa se detenía un segundo de más sobre mi cabeza cuando yo pasaba a su lado. A veces, sus ojos se encontraban con los míos por encima del vapor de las ollas, y en su mirada había una compasión tan inmensa y tan impotente que me dolía más que la indiferencia de Lostim. Era un amor silencioso que me decía: ansé de tu dolor, pequeña, y me duele no poder hacer nada. Esa piedad sin palabras de Lupe fue el único acto de humanidad que recibí dentro de los muros de aquella casa. Un domingo, después de la misa, fuimos al mercado de Sombrerete. El lugar era un torbellino de colores, olores y sonidos. Por un momento, viendo los puestos de fruta, los dulces de leche, los juguetes de madera, casi me sentí como una niña normal. Mi padre me compró un agua de horchata. Mientras yo la bebía, él puso su mano en la parte baja de mi espalda. Un gesto que para cualquiera parecería de un padre protector, pero sus dedos se apretaron con una fuerza particular. Un recordatorio de propiedad. Pórtate bien, amapola, dijo en voz baja, solo para que yo lo oyera. El agua dulce se me agrió en la garganta. Frente a todo el pueblo, bajo el sol del mediodía, él me estaba marcando como a su ganado. No había escapatoria, ni en la oscuridad de mi cuarto, ni a la luz de la día. Su poder era absoluto. Esa noche, cuando las cuentas del rosario comenzaron su letanía infernal, no me escapé a las estrellas, me quedé en mi cuerpo. Y por primera vez, un sentimiento nuevo, duro y afilado, como un trozo de vidrio roto, comenzó a crecer en mi pecho. No era solo miedo, era odio, un odio puro, helado y paciente. Me di cuenta de que, aunque él pudiera ocupar mi cuerpo, mi alma era esa fortaleza que yo había construido, y en esa fortaleza yo era la única reina. Silencio. Mientras el peso de mi padre me asfixiaba, que algún día, de alguna forma, ese odio me enseñaría a luchar, aunque no tuviera armas, aunque no tuviera a nadie, ni a mi ocio, y lo cuidaría como un tesoro, la única herencia verdadera que recibiría de mi padre. Si crees que el espíritu humano puede encender una luz en la más profunda oscuridad, suscríbete para ser testigo de cómo el odio de una niña puede convertirse en la primera piedra de su propia liberación.
Cuéntanos en los comentarios desde tu ciudad si crees que es más fuerte la voluntad de un opresor o el instinto de supervivencia de un oprimido. Y regálanos un like si esta historia te ha tocado el alma. Los años que siguieron a mi 12º cumpleaños fueron como un largo y único día gris, roto solo por las noches de terror. El tiempo en la hacienda se medía por las cosechas, las estaciones de lluvia y sequía, y para mí, por la frecuencia con que sonaban las cuentas del rosario de mi madre. Mi vida se encogió. Dejé de subir al granero. Dejé de correr por el campo. El mundo exterior que antes era mi refugio se convirtió en un recordatorio de una libertad que ya no poseía. Mi cuerpo era mi prisión la hacienda, su patio de castigo. Entonces, mi cuerpo comenzó a traicionarme de una forma nueva. Cumplí los 14 años, y la sangre vino por primera vez. No hubo una charla amable, no hubo un abrazo de mi madre, dándome la bienvenida a la feminidad. Soledad me encontró en el baño, dolor y el pánico por él, y su rostro se endureció en una máscara de disgusto y severidad. Ya eres mujer, dijo, y su tono no era de celebración, sino de condena. Ahora el pecado vivirá más fuerte en ti. Debes rezar el doble. Debes ser más limpia, más discreta. Los hombres son débiles, y una mujer debe saber cubrir su propia vergüenza. Sus palabras me cayeron encima como piedras. Mi propia biología era una vergüenza. Mi desarrollo era una invitación al pecado. Mi cuerpo no conspiraba solo conmigo, sino con mi verdugo. Y noté el cambio en la mirada de mi padre. Su deseo, antes un apetito oscuro, ahora se teñía de algo más agudo, más posesivo. Yo era una fruta que maduraba en su árbol, y él me observaba con la impaciencia del dueño que espera el momento justo para la cosecha. Las noches de sus visitas se hicieron más frecuentes. El odio que había nacido en mí a los 12 años creció conmigo. Dejó de ser solo un sentimiento helado y se convirtió en una presencia constante. Un consejero que me hablaba en la quietud. Me decía que esperar no era suficiente. Me susurraba que una bestia no entiende de razones, solo de dólar. Y yo, en mi impotencia, comencé a fantasear con lastimarlo. Imaginaba que una de las serpientes del campo se metía en su cama. Imaginaba que su caballo, el gran semental negro que tanto amaba, lo tiraba y le partía el cuello. Eran sueños infantiles de una venganza imposible, pero me mantenían viva. La rebelión, mi primera y torpe rebelión, no fue contra ella, fue contra el símbolo de mi tormento. Fue contra el rosario de hueso de mi madre. Ocurrió una tarde de bochorno, cuando el aire era tan pesado que costaba respirar. Entré en el cuarto de mis padres para buscar un hilo de bordar. Era un lugar que evitaba, olía a ellos, a su intimidad que para mí era la antesala del infierno. Ali estaba sobre la mesita de noche de mi madre, junto a su Biblia, de tapas gastadas en el rosario. Parecía una serpiente de vértebras blancas, acurrucada sobre la madera oscura. Sentí una oleada de furia tan pura, tan violenta, que me dejó sin aliento. Era ese objeto el que me sentenciaba. Eran esas cuentas las que mi madre tocaba mientras yo era devorada. En el cuarto de al lado, sin pensar, lo tomé. No era ligero como la madera. Tenía el peso frío y macizo del hueso pulido. Solid y la casa. Corrí hasta la parte trasera de los establos, donde nadie pudiera verme. Coloqué el rosario sobre una piedra plana. Tomé otra piedra, una afilada, y con toda fuerza que mi odio me pudo dar, golpeé una de las cuentas del Ave María. No se rompió limpiamente. Se astilló, una pequeña fractura blanca, en su superficie perfecta. No lo destruí, solo lo herí, lo marqué. Lo hice imperfecto, como yo. Dejé el rosario sobre la piedra y volví a mis quehaceres, con el corazón martillándome en el pecho, sintiendo una mezcla aterradora de triunfo y pánico. El descubrimiento fue peor de lo que había imaginado. Mi madre no gritó,
lanzó un gemido agudo como el de un animal herido, y cayó de rodillas, recogiendo el rosario, como si fuera el cuerpo de un hijo muerto. Un sacrilegio, susurraba. Un demonio ha entrado en esta casa. No necesitó preguntar quién había sido. Sus ojos se clavaron en mí con una certeza helada. Esa noche no esperó a mi padre. Lo trajo ella misma a mi cuarto, arrastrándome por el pelo. Mírala, Isidro, dijo con la voz rota por una furia piadosa. Ha profanado lo sagrado. Es obra del diablo. Sácale el demonio del cuerpo. La entregó mi padre el cinturón de cuero que él usaba para los caballos. La paliza fue brutal, pero mientras los golpes caían sobre mi espalda, algo extraño sucedió. El dolor era externo, era en la piel. Mi fortaleza interior, esa que había construido con tanto esmero, se mantuvo intacta, y detrás de sus muros, mi odio no se acobardó. Se purificó, se dio cuenta de su error. La furia ciega era inútil. La rebelión abierta era un suicidio. Mi odio tenía que volverse más inteligente, más paciente. Tenía que aprender a esconderse, a esperar, a usar la misma máscara de sumisión que usaban mis enemigos. Más tarde, cuando me dejó hecha un ovillo en el suelo, entró Lupe, no encendió la luz. En la pina sentí sus manos expertas y gentiles, limpiando las heridas de mi espalda con un ungüento que olía a árnica y a hierbas del campo. No dijo nada sobre el rosario, ni sobre mis padres. Solo, cuando terminó, me susurró al oído una frase que se convirtió en mi nueva oración. Hay dolores que el cuerpo olvida, mi niña, pero hay otros que se guardan para dar fuerza. Guarda antes to hers. Vi que recogía del suelo una pequeña astilla de hueso blanco, que se había desprendido del rosario y se había quedado pegada a mi ropa. Se la guardó en el bolsillo de su delantal y desapareció, borrando la única prueba de mi crimen. Esa noche no lloré. Me quedé despierta, sintiendo el ardor en mi espalda y el frío de una nueva resolución en mi alma. Mi primer ataque había fracasado, pero había aprendido la lección más importante de mi vida. Para luchar contra un monstruo, no bastaba con odiarlo. Había que entender su mundo, hablar su idioma de mentiras y, sobre todo, tener la paciencia de una araña que teje su tela hilo por hilo, esperando el momento exacto para atacar. Si crees que la verdadera fe no reside en la obediencia ciega, sino en la fuerza para luchar por lo que es justo, suscríbete para acompañar a Amalia en su largo y silencioso aprendizaje de la venganza. Cuéntanos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué crees que se necesita más para sobrevivir a la tiranía? ¿El fuego de la rebelión o la paciencia del agua que erosiona la piedra? Danos un like para que esta historia de resistencia llegue más lejos. La sumisión se convirtió en mi armadura y el silencio en mi espada. Después de la lección del rosario roto, comprendí que el poder de mi padre no residía solo en su fuerza física, sino en el teatro que había construido a su alrededor. Él era el patrón, el hombre el padre de familia. Y yo, para sobrevivir, debía convertirme en la mejor actriz de su obra. Me transformé en la hija perfecta que mi madre siempre había deseado. Me levantaba antes del alba para ayudar en la cocina. Mantenía la casa impecable, y mis bordados eran los más finos de la comarca. En la capilla, rezaba con un fervor que engañaba hasta a los santos de yeso. Bajaba la mirada cuando un hombre me hablaba, respondía con monosílabos, y sonreía con una dulzura vacía que era mi mejor veneno. Mis padres se tragaron la mentira. Mi madre lo llamaba un milagro, una señal de que Dios había escuchado sus plegarias y había enderezado mi camino. Mi padre lo vio como la prueba definitiva de su dominio. Creía que por fin me había quebrado, que era un animal domado, y en su arrogancia cometió el error de todos los tiranos. Me volví invisible. Un mueble más en la casa, una sombra silenciosa que servía el café, remendaba la ropa y escuchaba.
Y como escuchaba, entre mis 15 y mis 18 fueron mis años de universidad. Mi aula era la esquina del gran salón donde yo cosía, mientras mi padre se reunía con su capataz. Mi biblioteca eran las conversaciones de los peones en el patio. Mi maestro era el eco de cada palabra que flotaba en el aire de la Milagrosa. Aprendí la geografía del poder de mi padre. Supe qué tierras eran las más fértiles y cuáles estaban secas. Supe a qué trabajadores les pagaba un extra por su lealtad y a cuáles despreciaba. De sus deudas secretas con el Banco de Fresnillo y de las artimañas que usaba para no pagar los impuestos completos. Dibujé un mapa en mi mente, un mapa no de ríos y montañas, sino de alianzas y rencores, de deudas y secretos, y en el centro de ese mapa estaba su sol negro. Su mayo era debilidad, en su odio por don Eladio Robles, el dueño de la hacienda vecina, la desdechada. La enemistad entre los Valdés y los Robles era una leyenda en la región, una disputa de décadas por los derechos de un ojo de agua que nacía en tierras de los Robles, pero cuyo cauce principal alimentaba mis campos. Para mi padre, Eladio Robles no era solo un rival, era una afrenta personal. Cada buena cosecha de don Eladio, cada cabeza de ganado premiada en la feria, era una espina que se le clavaba en el orgullo. Este odio lo volvía ciego, lo hacía cometer errores, tomar decisiones impulsivas, guiadas por la vanidad y no por la razón. Y yo, en mi rincón, tomaba nota de cada una de ellas. Lupe, mi aliada silenciosa, se convirtió en mi fuente de información más valiosa. La cocina era el confesionario de la hacienda, y Lupe, su suma sacerdotisa. Ella oía los susurros de las criadas, los lamentos de los jornaleros, las bravuconadas del capataz, y a veces, mientras amasaba el pan con sus manos fuertes, dejaba caer perlas de información como si fueran semillas al viento, sabiendo que yo las recogería. El viejo Eladio está enfermo del pecho, decía, mirando fijamente la masa. Dicen que ya no aguanta otro invierno. Y su hijo, el que mandó a estudiar a la capital para ser abogado, dicen que ya pronto regresa, un hombre de leyes en la desdichada. A tu padre no le va a gustar nada en un abogado. La palabra resonó en mi cabeza, con la fuerza de una campana, en un abogado. Era un concepto tan ajeno a mi mundo de violencia silenciosa y fe ciega en un hombre de leyes, un hombre que usaba palabras, no cinturones de cuero, un hombre que creía en un poder distinto al de mi padre. Por primera vez en años, una grieta se abrió en el muro de mi desesperanza, y por ella entró un finísimo rayo de luz. No era todavía un plan, ni siquiera una idea clara. Era solo una posibilidad, la existencia de un mundo exterior con reglas diferentes, con armas diferentes. Mi cuerpo seguía siendo su territorio por las noches, pero cada vez me sentía menos profanada. Me había vuelto experta en separarme de la experiencia, en observar la escena con una frialdad casi científica. Mientras él gruñía sobre mí, yo repasaba en mi mente las cifras de la última venta de ganado o el trazado exacto del arroyo en disputa. Mi mente estaba afilando sus cuchillos en secreto. Una tarde, mi padre me encontró en su despacho, quitando el polvo de sus libros de cuentas. Era algo que yo hacía a menudo, parte de mi papel de hija diligente. Pero ese día, por un instante, su mirada fue aguda, suspicaz. ¿Qué tanto miras ahí, muchacha?, preguntó con voz rasposa. Sentí un escalofrío, pero mi rostro no cambió. Levanté la vista con la más pura de las inocencias. A nada, padre. Solo pensaba que es usted un hombre muy importante, con muchos números y letras que cuidar. Dije con mi voz más suave. Le pido a la Virgencita que siempre le dé sabiduría en su rostro. Se relajó. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Mi respuesta había alimentado su ego, la bestia más hambrienta de todas. Me dio una palmada en la cabeza, un gesto de dueño satisfecho con su mascota. Así me gusta. Amapola, reza por tu padre, que tiene a muchos enemigos.
Ryan se fue, dejándome con el corazón latiendo con fuerza. Había pasado la prueba. Mi máscara era perfecta, y mientras él se alejaba, mis ojos volvieron a los libros. No eran solo números y letras, eran sus secretos, sus debilidades. Y yo, su hija invisible, era la única que se estaba tomando el tiempo para aprender a leerlos. Si tienes fe en que Dios le da a cada quien las herramientas para su propia salvación, menos a veces no una espada, sino una mente aguda. Suscríbete para ver cómo Amalia comienza a forjar sus propias armas. Déjanos tu comentario y dinos desde qué ciudad nos ves. ¿Crees que el conocimiento es un arma más poderosa que la fuerza bruta para un prisionero que planea su libertad? Dale a like para apoyar esta historia de inteligencia y paciencia. Cumplí los 19, luego los 20. Mi juventud se deshojaba como una flor en el secano, sin fiestas, sin pretendientes, sin nada de lo que una muchacha de mi edad debía conocer. Era la hija beata de don Isidro, sombra que se deslizaba por la casa, siempre ocupada, siempre silenciosa. Mi padre, al verme convertida en una mujer adulta bajo su techo, se volvió más posesivo. Sus visitas nocturnas no cesaron, pero cambiaron. Ahora estaban teñidas de un resentimiento oscuro, como si le molestara que mi cuerpo ya no fuera el de una niña que podía moldear a su antojo. Mi sumisión ya no le bastaba. A veces creo que anhelaba la rebelión para tener una excusa y aplastarla, pero yo no se la di. Mi Aju ya era demasiado viejo y sabio para caer en esa trampa. La noticia llegó en un soplo de viento caliente, traída por los jornaleros que volvían del pueblo. Javier Robles, el hijo de don Eladio, había regresado. No venía a trabajar la tierra, no, venía con un título de la capital colgado en la pared y un maletín lleno de leyes. La hacienda La Milagrosa entera contuvo la respiración. Los hombres de mi padre se burlaban. Decían que un pajarito de ciudad no podía contra un gavilán como Isidro Valdés. Pero en sus ojos yo veía miedo. Era el miedo a lo desconocido, a un poder que no se medía en hectáreas ni en cabezas de ganado. Mi padre, fiel a su naturaleza, respondió con la arrogancia de un rey. Esa misma semana, al amparo de la noche, mandó a su capataz y a un grupo de hombres a construir un nuevo dique de piedra en el arroyo, desviando el ya escaso hilo de agua por completo hacia nuestras tierras. Era una declaración de guerra, un acto tan descarado y tan ilegal que solo podía nacer de un hombre que se creía por encima de cualquier ley. YNES acto. B. Mi oportunidad. Durante años de escuchar, yo sabía algo que quizá ni el mismo Javier Robles podía saber desde fuera. El agua extra no era para el maíz. Mi padre había montado una pequeña curtiduría clandestina en la parte más alejada de la propiedad para tratar las pieles del ganado, un negocio sucio que le daba dinero rápido y en efectivo. Para Cartier se necesita no solo agua, sino enormes cantidades. Robo del agua no estaba en el arroyo seco, estaba en las facturas de cal escondidas en sus libros de cuenta. Ahora tenía el arma, necesitaba encontrar la manera de entregarla. Ir a la hacienda de los Robles era imposible. Mandar a Lupe era ponerla en un peligro mortal. La solución, como siempre había sido en mi vida, estaba en el único lugar donde una mujer como yo podía moverse con cierta libertad, bajo la excusa de la piedad la iglesia. El domingo siguiente, acompañé a mi madre a misa, como Dick. Soledad estaba más nerviosa que nunca, rezando con los ojos cerrados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Le pedía a Dios por la paz, sin entender que la paz a veces solo se consigue a través de la guerra. Llevaba conmigo, doblado en un minúsculo cuadrado y escondido en la palma de mi mano, un trozo de papel de estraza. En él, con una letra torpe y disfrazada, había escrito un mensaje a la prueba del agua. No está en el río Zaino, en la cal.
Busqué las cuentas de la curtiduría de los últimos 6 meses. El dique es solo el principio. Un amigo no me atrevía a afirmar como una mujer. En nuestro mundo, la palabra de una mujer valía menos que el polvo. Durante el sermón, mientras el cura hablaba del perdón y la caridad, yo planeaba mi ataque. Sabía que los Robles, como familia principal, tenían su propia banca, en la primera fila. Javier estaba allí, junto a su padre enfermo. Era un joven serio, de traje oscuro, que parecía fuera de lugar bajo el techo de adobe de nuestra humilde iglesia. Cuando llegó el momento de la comunión y el movimiento de la gente, creó una pequeña confusión. Fingí un mareo, me apoyé en el pilar cercano a su banca, y en el segundo que nadie miraba, deslicé el papel dentro del misal que él había dejado en el asiento. El resto de la misa fue una tortura. Esperaba en cualquier momento un grito, una acusación, pero no pasó nada. Salimos de la iglesia y el sol me cegó. Mi corazón latía desbocado. El primer disparo había sido. Ahora solo quedaba esperar a ver si la bala daba en el blanco. Pasaron 2 semanas de un silencio agónico. Mi padre estaba exultante, celebrando su victoria. El abogadito ese no tiene agallas. Se jactaba en la cena. Yo lo observaba por encima de mi plato, manteniendo mi rostro sereno, mientras por dentro una tormenta de ansiedad me consumía. ¿Y si había fallado? ¿Y si alguien más encontró la nota? ¿Y si Javier Robles la leyó y la descartó como una broma? La respuesta llegó una tarde. A través de Lupe, entró en la cocina, con la cesta del mandado, y no me miró. Pero mientras guardaba las verduras, dijo en voz alta, para que yo la oyera, aunque alboroto en el pueblo. Dicen que un juez de Fresnillo ha mandado unos papeles a la hacienda, una demanda formal contra el patrón, algo de un negocio de pieles y unas facturas falsas. Dicen que el joven Robles es un demonio con las leyes, que encontró pruebas que ni el diablo sabía que existían. Se me cortó la respiración. Funcionó. El mensaje había llegado. Mi conocimiento secreto, mi arma invisible, había golpeado a mi padre desde una distancia imposible. Esa noche, Isidro no fue a mi cuarto. Estaba encerrado en su despacho, gritando y maldiciendo. Por primera vez en mi vida, el sonido de su furia no me causaba miedo, sino una sensación fría, terrible y satisfactoria. Había arrojado una piedra a la maquinaria de su poder, y ahora, desde las sombras, me senté a esperar, a escucharla crujir. Ya no era solo víctima, era una combatiente. La hija del silencio había encontrado su voz, y era un susurro en un trozo de papel que podía derribar a un gigante. Si crees que Dios a veces responde a las oraciones, no con milagros, sino dándonos la inteligencia y la oportunidad para luchar nuestras propias batallas. Suscríbete para descubrir qué sucede cuando un tirano se da cuenta de que tiene un traidor dentro de su propia casa. Déjanos tu comentario desde tu ciudad. ¿Crees que un solo acto de valentía secreta puede ser el principio del fin para un tirano? Dale a like si crees en el poder de los que luchan en silencio. La demanda legal fue como una inyección de veneno en las venas de la hacienda. La furia inicial de mi padre se transformó en algo mucho más peligroso, en una paranoia fría y metódica. La Milagrosa se convirtió en un reino de terror silencioso. Isidro Valdés caminaba por sus tierras no como un dueño, sino como un inquisidor, con los ojos entrecerrados, buscando al hereje en cada sombra, en cada peón que no le sostenía la mirada. Sabía que la información sobre la curtiduría solo podía haber salido de dentro. Había un traidor bajo su techo, y el aire se espesó con la cacería de brujas. Yo redoblé mi actuación. Me volví aún más invisible, más devota. Pasaba horas de rodillas en la capilla, rezando por la tribulación que había caído sobre nuestra familia. Mi madre me veía como un ejemplo de piedad. Mi padre apenas me notaba, consumido por su obsesión de encontrar al soplón, Sue.
Desprecio misógino era mi mejor escudo. Nunca se le ocurriría que la mente detrás de su humillación legal fuera la de su hija sumisa, la criatura que él creía haber roto hacía tantos años. Su ceguera era mi escondite. Su ira necesitaba un cuerpo sobre el cual caer, y lo encontró en Benigno, el viejo encargado de los libros. Benigno había trabajado para mi abuelo. Era un hombre leal, pero cansado, y en los últimos años yo lo había oído quejarse en voz baja del carácter temerario de mi padre. Además, era una de las pocas personas que, en teoría, podía entender los libros de cuentas. Era el chivo expiatorio perfecto. La ejecución fue pública, para que sirviera de lección. Una tarde, mi padre mandó reunir a todos los trabajadores en el patio principal. Arrastró a Benigno, un hombre frágil de 70 años, hasta el centro del círculo. Lo acusó a gritos de traición, de haberse vendido a los robles. Benigno, pálido y tembloroso, lo negó. Juró por Dios y por sus hijos su lealtad. Tu Dios. No puede oírte aquí, viejo, rugió mi padre. Y entonces, con la misma fusta que usaba para los animales, comenzó a golpearlo. Tuve que mirarme, obligué a no cerrar los ojos. Mi máscara de piedad se mantuvo en su sitio, pero por dentro, cada latigazo que caía sobre la espalda de Benigno me despellejaba el alma. Vi a los otros trabajadores, hombres fuertes y curtidos por el sol, bajar la vista, apretar los puños en una impotencia absoluta. El silencio era total, roto solo por los golpes secos de la fusta y los gemidos ahogados del anciano. Yo había iniciado esto, mi nota, mi acto de rebelión secreta. Había llevado a este hombre a la tortura. El odio puro que había sido mi combustible durante una década se contaminó con un sabor amargo y nauseabundo a la culpa. Cuando mi padre se cansó, dejó a Benigno sangrando en el polvo y se fue sin mirar atrás. Nadie se movió para ayudar al viejo hasta que el patrón desapareció. Lo vi todo. Vi el miedo, la humillación, y entendí el verdadero coste de mi guerra para derribar a un rey. A veces hay que sacrificar peones inocentes. La niña dentro de mí quería gritar y correr, pero la mujer que había forjado mi odio, a fuego lento, sabía que retroceder ahora haría que el sufrimiento de Benigno fuera en vano. Tenía que llegar hasta el final, tenía que destruirlo, para que nunca más nadie tuviera que pagar por sus pecados. Esa noche, Lupe vino a mi cuarto. No traía ungüentos, solo sus ojos tristes. Se sentó en el borde de mi cama, en acto de una familiaridad sin precedente. Dejaron a Benigno en el camino a Fresnillo, dijo en un susurro. Su hijo lo encontró. Ann vivirá, pero nunca volverá a caminar derecho. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mis mejillas. La primera vez que lloraba en años. Lupe me tomó la mano. Su piel era un pergamino. Hoy estuve en el mercado, continuó, su voz apenas audible. Una mujer que no conozco, que vende quesos de la hacienda de los Robles, me dio un recado para ti. Me dijo, Ann, dile a la amiga silenciosa que el abogado le agradece, pero que con eso no basta para matar a la serpiente. Pregúntale si tiene más veneno. Estará en las ruinas de la misión de Santa Brígida el domingo, después del rezo de la tarde, y irá solo. El aire se escapó de mis pulmones. Era un mensaje, a un llamado, una invitación a cruzar la línea final entre la guerra de sombras y el combate abierto. Javier Robles quería verme, quería más información, más armas, y me ofrecía un encuentro. El riesgo era inmenso. Si me descubrían, la fusta de mi padre sería el menor de mis castigos, pero la imagen de Benigno, sangrando en el polvo, estaba grabada en mi mente. La culpa y el odio se trenzaron dentro de mí, formando una cuerda de una fuerza inquebrantable. Ya no se trataba solo de mi venganza, se trataba de Benigno, se trataba de cada peón humillado, de cada mujer silenciada, de mi propia madre, atrapada en su jaula de piedad. Se trataba de terminar con el reinado de Isidro Valdés. Miré a Lupe, y en sus ojos
Y la misma pregunta que ardía en mi pecho. Irás, susurró. Asentí lentamente, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. El llanto había terminado. La decisión estaba tomada. Sí, Lupe, dije, y mi voz sonó más firme de lo que nunca la había oído. Iré, y le llevaré todo el veneno que me queda. Si crees que los caminos de la justicia a veces nos exigen caminar por valles de sombra y tomar decisiones imposibles, suscríbete para ver si Amalia se atreve a dar el paso final. Dinos and Laws. Comentarios desde qué ciudad nos acompañas. ¿Crees que el sacrificio de un inocente puede justificarse en la lucha contra un mal mayor? Dale a like para que el valor de Amalia no se pierda en el silencio. El camino a las ruinas de la misión de Santa Brígida era un sendero de cabras, rocoso y solitario. Me cubrí la cabeza y el rostro con un rebozo oscuro, como una viuda, aunque a lo que iba era un bautizo, el de la mujer que nacería si lograba sobrevivir a ese día. Cada sombra parecía la de uno de los hombres de mi padre, cada crujido de una rama era el sonido de mi propia sentencia de muerte. El miedo era un animal vivo en mi garganta, pero lo empujaba hacia abajo con cada paso. La imagen de Benigno me daba una fuerza que no sabía que poseía. Javier Robles me esperaba junto al altar roto de la vieja capilla. Era más joven de lo que parecía en la iglesia, con una mirada intensa que no juzgaba, sino que analizaba. Hubo desconfianza en sus ojos hasta que le hablé. No, LeConte Mead. Historia. No le di mi nombre, simplemente le di el veneno que había prometido. Le hablé de la caja fuerte escondida detrás de un ladrillo suelto en la chimenea del despacho de mi padre. Dentro, le dije, no solo encontraría los libros de cuentas de la curtiduría, sino algo mucho más valioso. Un pequeño cuaderno de cuero donde mi padre anotaba los préstamos ilegales que hacía a otros rancheros, las deudas de juego, las amenazas. Era el diario de su tiranía, la prueba de crímenes que iban mucho más allá del robo de agua. Era su corazón negro, puesto al descubierto. Conseguiré una orden del juez en Fresnillo, dijo Javier. Su voz firme. Vendrán los federales, no los rurales de aquí, que comen de la mano de su padre. Necesito que se asegure de dos cosas, aunque la caja esté allí, y que su padre esté en la hacienda cuando lleguen. Me miró fijamente. Es peligroso. Si algo sale mal, mi vida entera ha sido algo que sale mal. Lo interrumpí. Haga lo que tenga que hacer. Di media vuelta. Y me fui sin esperar respuesta, desapareciendo de nuevo en el paisaje, volviendo a mi papel de fantasma. Los 3 días que siguieron fueron los más largos de mi existencia. La tensión en la hacienda era irrespirable. Mi padre, enfurecido por la humillación legal, bebía más que nunca. Vagaba por la casa como un león enjaulado, y sus ojos se posaban a veces en mí con una extraña y nueva intensidad, como si por primera vez estuviera tratando de ver a través de mi máscara. Una noche, me agarró del brazo, con una fuerza que me detuvo el corazón. Tú eres la única en esta casa que nunca me ha dado problemas, gruñó, su aliento a mezcal en mi cara. La única pura reza por tu padre Amalia. Reza para que aplaste a mis enemigos. Y yo, mirándolo a los ojos, le prometí que rezaría, mientras en mi interior solo había una palabra: Ann muera. A la mañana del tercer día, llegaron, no con el estruendo que yo había imaginado, sino con una eficacia silenciosa y profesional. 3 camionetas llenas de hombres uniformados, armados con rifles, que se desplegaron por la hacienda con una velocidad pasmosa. Sellaron las salidas antes de que nadie pudiera dar la alarma en el caos. Estalló. Mi padre, que estaba en el despacho, salió gritando, creyendo que eran hombres de los Robles. Cuando vio los uniformes, su rostro pasó de la furia a la incredulidad y luego al pánico. Intentó correr hacia el establo, quizá buscando un arma o un caballo, pero lo interceptaron. Lo vi luchar. Él, el gran don Isidro Valdés, revolcarse en el polvo como uno de sus propios cerdos,
gritando injurias, mientras 3 hombres lo sometían y lo esposaban. El rey había caído. Mi madre salió de la casa, con el rosario en la mano, como si quisiera exorcizar a los demonios. Al ver a mi padre en el suelo, se le escapó un grito que no era de este mundo. Y entonces, mientras se lo llevaban, la mirada de mi padre se cruzó con la mía. Yo estaba de pie, en el umbral de la puerta, quieta, y en ese instante, en medio del caos, lo supo. Vi la comprensión nacer en sus ojos, seguida de un odio tan puro y tan absoluto, que casi me hizo retroceder. Él sabía que su propia sangre lo había traicionado. Fue mi madre, sin embargo, la que me dictó la sentencia final. Se acercó a mí, con el rostro descompuesto por el dolor y la rabia no mi abafetio. Hizo algo peor, me miró como si yo fuera una extraña, un monstruo. Destruiste a tu familia, destruiste esta casa. Que Dios te perdone, hija, susurró con un veneno helado, porque yo no lo. Herge se dio la vuelta y se fue a encerrar en la capilla. Y ese fue el final de todo. Isidro Valdés fue condenado a 30 años de cárcel por extorsión, fraude y evasión fiscal. El testimonio anónimo de la hija del silencio, respaldado por las pruebas del cuaderno de cuero, fue decisivo. Nunca volví a verlo. La hacienda, cargada de deudas, fue embargada por el banco y vendida. Mi madre se recluyó en un convento en Zacatecas, una prisión voluntaria donde podía rezar por el alma del hombre que la había tiranizado y por la hija que la había liberado. La visité una vez. Años después, Ann se negó a verme. Lupe me dio sus ahorros, un pequeño fajo de billetes, y me puso en un autobús que iba al norte. Vete lejos, mi niña empieza de nuevo. Ya pagaste el precio por todos nosotros, me dijo en la única despedida que tuve, y eso hice en mí. Fui. Trabajé, estudié, me casé con un hombre bueno, que nunca levantó la voz, tuve hijos, nietos, y ahora, pequeña y tranquila, bisnietos. Sobre las cenizas, una vida la que me fue robada. Una vida. Ahora sentada en este patio, con el sol tibio en mis manos viejas, a veces me pregunto si fue justicia o solo venganza. Miro a mi bisnieta Itzel, tan libre y tan llena de risa, y pienso en el precio que se pagó por esa libertad. Destruí mi hogar para poder escapar de él. Quemé mi árbol genealógico para que sus ramas envenenadas no dieran más frutos. No me arrepiento, pero la paz que tengo es una paz extraña, la paz de las manos vacías, en la paz de quien ha sobrevivido a la guerra, pero que nunca olvida el olor de la pólvora, ni el rostro de los caídos. La libertad, aprendí, no es un regalo, es algo que arrancas de la vida con las manos ensangrentadas, y sus cicatrices, esas nunca se borran. Esta es la última página de la confesión de Amalia. Si su historia de dolor, paciencia y coraje te ha conmovido, suscríbete y comparte este testimonio para que su voz resuene más allá del silencio. Y cuéntanos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué crees que es la verdadera libertad en la paz que se encuentra en el perdón o la que se conquista a través de la justicia? Cueste lo que cueste. Dale un último like a la memoria de Amalia.